Quiero decir, tratando de discernir lo que leemos. La Biblia dice escudriñar la escritura, es más que leer, es escudriñar. Dice, sométase toda persona a la autoridad, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Habíamos comenzado un tema que tiene que ver con nuestro compromiso frente a la autoridad, nuestro compromiso frente a la autoridad. Y decíamos que qué pasaría si no existiera la autoridad delegada, porque la única autoridad, así lo creo yo, porque así lo dice la Biblia y yo creo lo que la Biblia dice, la única autoridad absoluta proviene de Dios. De parte de Dios procede toda autoridad, y de ahí viene la delegación de la autoridad. Todos de alguna manera manejamos autoridad delegada, y es importante que tengamos claro cuál es el compromiso a la autoridad, porque todos estamos bajo autoridad. Yo diría que lo que descompone tanto el orden social también tiene que ver con el desacato a la autoridad, porque fíjese lo que está diciendo la palabra: quien se opone a la autoridad, óigase bien, a lo establecido por Dios, porque estamos viendo que la autoridad es establecida por Dios, porque Dios es un Dios de orden, y para que haya orden tiene que haber quien llame al orden, y para llamar al orden hay que tener autoridad. Dice que de modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No es bueno, no es conveniente, no es saludable resistir la autoridad. Siempre lo mejor es someterse y acatarla, porque la autoridad proviene de parte de Dios. Decíamos que usted se imagina si en la sociedad no existiera la autoridad delegada, gracias al orden en que todas las cosas se han establecido. Por ejemplo, la autoridad. Yo estaba viendo ahora al niño vestido de agente de tránsito, con la pancartica ahí, pare. Y entonces yo estaba reflexionando que ese uniforme, ese gorro, ese kepis y esa palabra representa autoridad. Y gracias a Dios porque hay autoridad en el tránsito. ¿Qué tal sería, cómo sería la circulación en las ciudades si no existiera la autoridad de tránsito? ¿Y por qué nos accidentamos y por qué nos incomoda? Generalmente la gente nos peleamos muchas veces con los semáforos, con los tránsitos, con los pares, con las vías, porque por lo general
nadie quiere ni le gusta ser requerido. Si por nosotros fuera que nos dejaran hacer, discúlpeme la expresión, lo que nos diera la gana, porque esa es como la tendencia del ser humano, vivir una vida a sus anchas, a su manera, hacer lo que él quiera, y de ahí que eso no es bueno. Y ojalá que los padres enseñen mucho, porque los hijos que no se someten en el hogar, que no aprenden la disciplina, la autoridad, van a sufrir mucho, porque algún día tendrán, quieran o no, que someterse a la autoridad. Y cuando uno la acata y la respeta, sufre menos, porque reconoce, esa es una autoridad y hay que parar, hay que respetarla. Esa es la autoridad. Hay que enseñar ese orden a la familia. El trono de Dios, decíamos, se fundamenta en la autoridad. Dice que los hechos de Dios proceden de su trono, y este se fundamenta en la autoridad. Todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios, y todas las leyes físicas del universo se mantienen por esa misma autoridad. La Biblia dice que Cristo sustenta todas las cosas. Dios en Cristo sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, es decir, por su autoridad. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está hablando de Cristo, cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios sustenta, mantiene todas las cosas por la palabra de su poder, porque Él fue el que dijo y se hizo. Y no solamente dijo y se hizo, sino que sustenta lo creado. Yo creo que todas las leyes físicas del universo obedecen a una autoridad, porque yo creo lo que la Biblia dice. Amén. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y dice más, a Él están sujetas todas las autoridades. Primera de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo, está hablando de Cristo, está sentado a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles. Hasta los ángeles obviamente necesitan quien los sujete. A Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Qué bueno es conocer esto. Ninguna autoridad te es conferida sino de parte de Dios. Eso le dijo Jesús a Pilatos, que si esa autoridad no le fuera dada de Dios, él no la tendría, porque la autoridad procede de Dios. Él es la única autoridad, el único poder está en Dios. Amén. Y vamos a ver, indudablemente toda autoridad entonces se fundamenta en Dios. Cuando nosotros acatamos la autoridad, no estamos, y lo vamos a ver después, no estamos obedeciendo solo a la persona, estamos obedeciendo a Dios. Por eso dice que la autoridad del hogar, vamos a ver eso, la autoridad de los siervos. Cuando se obedece a los patronos, no se obedece solamente a ellos, se obedece a Dios, porque se está obedeciendo el principio de autoridad. Vamos a ver un punto importante, el principio de la violación de la autoridad de Dios. ¿Cómo será en verdad de lamentable, y lo es, el hecho de rebelarse contra la autoridad? Porque vamos a ver cuál es el principio de violación de la autoridad, donde se comienza a violentar y a resistir la autoridad de Dios.
¿Cuál fue el primero que se levantó contra Dios? Porque resiste la autoridad, no se somete. Y eso lo vamos a ver, porque es importante que cuando nosotros actuamos de esa manera, también estamos, digamos, como remitiéndonos a un principio de un mal ejemplo que fue dado por el mismo Satanás. Fíjense ustedes que Dios no creó un demonio. No me dice a mí la Biblia eso, que Dios haya creado al diablo. Alguien le preguntaba cierta vez, ¿Dios hizo al diablo? Pues yo creo que Dios no hizo al diablo. Además no dice la Biblia que haya hecho al diablo. Que se volvió diablo es otra cosa, pero Dios no hizo al diablo. La Biblia dice que Dios hizo un hermoso querubín protector. Eso era, un hermoso querubín protector. Amén. Pero sí, desde luego, Satanás se hizo diablo a sí mismo. Fíjense que estamos leyendo que el que se rebela contra la autoridad dice que acarrea juicio para sí mismo, acarrea condenación para sí mismo. Y eso es lo que vemos en Satanás. Se hizo diablo a sí mismo, se maleó, se hizo malo. Déjeme decir que yo creo que Dios, bueno, y lo dice la Biblia, no es que lo creo porque la Biblia lo dice. Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Amén. Dios no hizo el mal. Yo creo que el hombre es el que se vuelve malo, porque igual tiene la opción. Dios tampoco nos creó como robots que íbamos a cumplir y obedecer sagradamente lo que Él dijera, porque tampoco entonces sería Dios sino un súbdito que somete a sus criaturas a que hagan lo que Él quiere que haga y no más. Pero Dios en su infinita sabiduría desde el principio le dijo al hombre: aquí está el camino del bien, aquí está el camino del mal, y esto es lo que debes hacer y esto es lo que no debes hacer. Le advirtió los peligros y lo dejó al libre albedrío para que él al final fuera el único responsable de la decisión que tomare. Y es la verdad, los únicos responsables de las decisiones que tomemos somos nosotros, porque siempre habrán alternativas. No hay una sola alternativa, siempre habrá que escoger, y lo que escoges, eres responsable por lo que escoges. Alabado sea el nombre de Jesús. Y vamos a ver que el querubín se convirtió en Satanás cuando quiso. ¿Y sabe por qué se convirtió el querubín en Satanás? Cuando quiso sobrepasar la autoridad de Dios. Es muy grave rebelarse contra la autoridad. Y dice que intentó, en otras palabras, competir con Dios, o pretendió ser mejor que Él, convirtiéndose de esta manera en un adversario suyo. Note que ese siempre quiere igualar. Yo también puedo, yo también sé, yo también soy capaz. Porque esa fue la propuesta, que Satanás quiso igualarse a Dios. No, es que sabe Dios que el día que tengan este conocimiento seréis como dioses. Entonces desde ahí hay una propuesta de querer igualar a Dios y sobrepasar la autoridad. Nunca es bueno sobrepasar la autoridad, es mejor reconocerla y someterse a ella. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice que no fue una lucha en el cielo o un golpe de estado como quizás muchos pueden haber entendido. Fue solo un intento, no fue una lucha, no fue una batalla que Dios batalló con el diablo y que el diablo batalló con Dios. ¿Qué va a batallar el diablo con Dios? Si el diablo no es sino un pobre diablo y Dios es Dios.
Entonces yo no creo que hubo una batalla, simplemente hubo un intento y ya, porque Dios es Dios y Dios no batalla con nadie ni pelea con nadie. Dios es soberano. Alabado sea su nombre. Fue solo un intento de sobrepasar la autoridad. Él solo intentó, o en pensamiento, yo creo, Satanás pensó estar por encima de Dios, y fue desde luego lo que lo destituyó de la gloria de Dios. Es decir, el pecado de vanagloria o autoexaltación o de rebeldía. Ese es un pecado, la vanagloria, la autoexaltación o la rebeldía. Vamos a leer Isaías 14, del verso 12 al 15. Conozcamos estos principios de violación de autoridad para que aprendamos a tener un mayor compromiso con la autoridad. Isaías capítulo 14, verso 12 al 15, y dice así Isaías: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Es calificativos que le dan a Satanás. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Subiré en las nubes y seré semejante al Altísimo. Querer igualarse a la autoridad. Esto es bueno que lo aprendan los jóvenes. Siempre el respeto. No es que exige eso, pero la Biblia sí dice que al que honra, honra. Dirigirse a cualquier persona despectivamente no es bueno, porque eso nos hace ver irreverentes a las personas. Reconocerles siempre su posición, su dignidad. Hombre, el doctor, el ingeniero, el hermano, el pastor, yo no sé, yo aprendí de mi madre mucho eso de no estar tuteando a las personas, sino llamarlas por su nombre y reconocerles sus títulos y reconocerles su autoridad y acercarse a ellos en esa reverencia. Esos son principios de urbanidad que le enseñaban a uno antiguamente, y qué bonito era eso, ¿no? Por ejemplo, a mí me enseñó mi madre que yo, donde me encontraba hace muchos años, que yo era un niño, donde me encontraba yo un cura, me hacía arrodillar. Ella me ponía un pantaloncito de drill blanco, aplanchadito, muy bien aplanchadito, porque aplanchaba muy bien con plancha de vapor, de brasa, y quedaba planchado bien el pantalón. Además era de drill, así que hacía buen quiebre. Y ella me decía: hasta que no escuche la misa, mi hijo, procure no sentarse, para que no se arrugue el pantalón. Pero si se encuentra con el cura, cuando entre al templo, sí se puede arrodillar. Y ella me enseñaba a mí, bueno, eso lo podemos ver como idolatría, y en cierta manera lo es, pero había también respeto. Él es el padre, mi hijo, él es el cura. Y ahí comenzó mi madre a enseñarme el respeto a la autoridad, porque ella me decía, y es bueno decirle al niño: ese es fulano, ese es el médico, ese es el doctor, ese es el fulano. No diga ese es Manuel, ese es Pedro, Chucho, ¿ay qué? No, jalémosle al respeto. En todo eso es importante, me parece a mí, porque los hijos aprenden. Yo creo que por eso están tanto joven malcriado y tanto niño malcriado, porque tal vez su padre no le ha enseñado a tener en cuenta. Eso no es que se vea como, porque hoy en día muchos juegan a iguales. No somos iguales, no somos iguales.
Por más que queramos ser iguales, no podemos igualarnos. Al que honra, honra, y al que pecho, pecho, y al que Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga. ¿Qué dicen ustedes? No, eso es bonito. Eso es bonito. Gloria a Dios. Vamos a leer Ezequiel, porque estamos viendo el principio de violación a la autoridad. Ezequiel 28, Ezequiel 28 del 13 al 17. Entonces dice: así ha dicho Jehová el Señor, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Está hablando del querubín, de Satanás. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Por eso es que el mundo es tan bueno, porque es que el diablo era muy hermoso, y es muy hermoso. Se viste de luces, de fantasías. Por eso es que no es fácil. Hay hermanos que dicen: en el mundo no hay nada. ¿Cuál mundo? Que no hay nada. ¿Y por qué cree que está toda esa gente allá? Porque allá sí hay muchas cosas, hermano. Ese es un mundo de ilusionismo, de fantasía, de luces y colores, porque está sustentado por el mismo poder del diablo. Y el diablo era hermoso. Lo pintan feo, es que con cachos y cola. ¿Qué va a tener cachos y cola? Ese diablo es hermoso. Amén. Y esa diabla también, ¿no? Porque le apareció esposa al diablo. Amén, gloria a Dios. Sí, una vez se cree y le huye a las cosas feas, pero las cosas bonitas también están endiabladas. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Perfecto, pues acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿De qué? De cornorina. Bueno, más o menos. Topacio, jaspe, crisolito, virilo, onice, de zafiro, carbunclo, de esmeralda, de oro. Oiga, qué vestido tan tremendo ese. ¿Ustedes se imaginan esa vestidura? Los primores de tus tamboriles, flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. El diablo no es cualquier cosa. No subestime el poder del diablo, pero glorifique a Jesús, porque es más poderoso que él. No, que el diablo no tiene poder. El diablo sí tiene poder, porque mire cómo está la gente atada en el mundo. Lo que pasa es que nosotros hemos conocido otro más poderoso que él. Gloria a Jesús. Dele gloria al nombre de Jesús. Y fíjese lo que está diciendo aquí: perfecto eras y estuviste en medio de piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad. Él lo supo mantenerse en esa posición y se volvió vano. Por eso es que las cosas vanas, la vanidad es mala, porque tiene un origen malo. Este hombre no resistió estar vestido de esmeraldas, de oro, de zafiro, de onice, de virilo. Yo ni sé qué es eso, pero esos son piedras muy preciosas. Y usted se imagina cómo sería él con esa elegancia, un pavo real. Se envaneció y dijo: ¿qué? Que yo obedecer, si yo también puedo, si yo también soy Dios. Y dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, porque él comenzó en su mente a hacer sus contrataciones, a hacer sus análisis, a desear sus cosas. Amén. ¿Y qué dice? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste,
por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, y espanto serás para siempre, y dejarás de ser. Dejarás de ser. Yo una vez le dije al pastor que me pastoreaba, si algún día el diablo se arrepiente, ¿qué pasa? Pues a uno se le ocurren cosas, ¿verdad? Porque yo dije, tanto que hablan del diablo y que el diablo y que el diablo, y qué tal que se arrepienta. Entonces me dijo que el diablo no se puede arrepentir, porque ya hasta el infierno está preparado para él. Entonces no hay manera de arrepentirse. Así dice la Biblia, ¿no? Dice que el infierno está preparado para el diablo, así que no hay oportunidad. El único que no se puede arrepentir es el diablo, pero los endiablados sí se pueden arrepentir. De hecho, nosotros éramos endiablados, y gracias a Dios que nos libertó. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Hermano, la salvación es un hecho glorioso. A usted nadie lo podía sacar de esas cadenas, de nadie lo podía liberar de esas tinieblas. Solo el poder de la sangre de Cristo nos hizo libres. Por eso los cristianos debemos vivir felices. No vea el evangelio como una camisa de fuerza. Qué pereza, no, qué felicidad. Cristo ha roto las cadenas. Aleluya. Imagínese usted qué clase de personita era y es, porque todavía está por ahí. Ese demonio no era cualquier cosa, y tiene poder. Hay hermanos que lo subestiman, y ya dije, no es bueno. Amén. Bueno, entonces ese es el principio del desacato, es el origen. Los que se rebelan contra la autoridad, discúlpeme, pero se están haciendo al lado del diablo. Cuando usted no acata la autoridad, usted se está rebelando como se rebeló el diablo, de alguna manera. Amén. Y eso es importante. Tengamos en cuenta siempre el principio a la autoridad. Campos donde debemos sujetarnos a la autoridad de Dios, teniendo en cuenta ya ese principio. Gracias a Dios que eso no es fácil aprenderlo. A mí no me fue tan fácil, porque en verdad a veces hay personas que hemos sido tan violentadas, tan atropelladas, que desarrollamos como unas defensas agresivas. Y yo me confieso que yo a veces sufría, y todavía hay vestigios de eso, porque no crea, uno Dios lo cambia y todo, pero quedan secuelas. Por ahí quedan algunos vestigios de eso, y si uno se descuida, afloran. Amén. Y a mí no me era fácil sujetarme a la autoridad, porque yo fui muy violentado. Gracias a Dios, más que todo fue por mi enfermedad, por tocarme pedir, por la injusticia social, por usted verse, como me tocó verme a mí, marginado, completamente como frustrado, sin ninguna esperanza, y se le ocurren a uno muchos pensamientos. Yo creo que mucha gente se rebela contra todo precisamente por la frustración que muchos viven, y solo la gracia de Dios. ¿Por qué usted cree que está la gente en las montañas? Porque se rebelan contra los sistemas, porque no los ven viables, no los ven justos. Y eso es la guerra que siempre ha habido en todo el mundo, y siempre va a haberla. Amén. Porque la influencia del mal y de la violación del orden
siempre estará ahí hasta el día que Cristo venga a establecer su reino. Amén. Vamos a ver algunos puntos para terminar ya. Campo donde debemos sujetarnos a la autoridad. Son muchos campos. Son muchos campos donde debemos sujetarnos a la autoridad. Por ejemplo, como creyentes debemos ser ejemplo de autoridad y de sujeción. Debemos aprender a sujetarnos a las autoridades delegadas por Dios. Como hijos de Dios debemos no solo reconocer la autoridad de Dios, sino también reconocer a aquellos a quienes debemos obedecer. No debemos escoger a quién nos vamos a sujetar u obedecer, sino más bien debemos aprender a someternos a todas las autoridades gubernamentales. Uno no escoge a quién sujetarse, a quién someterse. Si es autoridad, es autoridad. Entonces, como creyentes debemos ser ejemplos de sujeción y de autoridad. A veces los creyentes no entienden mucho eso. El caso que el pastor es responsable. La Biblia dice que el pastor debe velar por las almas como quien tiene que dar cuenta a Dios. Yo por eso me volví aquí a velar por ustedes, porque los tenía un poco, ¿no? Dije, no, hay que ir allá que esas ovejas sientan el cayado, porque no he asentado el cayado, pero tengo cayado, pero he estado callado, ¿no? Pero voy a empezar a hablar. Y es bueno sujetarse, por ejemplo, a la autoridad del pastor. Yo no digo que a veces puedan haber personas que abusan de la autoridad. Eso es otra cosa. Yo debo saber administrar la autoridad que me delegan, porque también hay gente que abusa de la autoridad, ¿verdad? Pero también hay muchos que no se someten a la autoridad. Uno lucha mucho con los creyentes que les dice, hermano, cuando se vaya a ir, no es que le pida permiso al pastor, porque yo no soy su papá, aunque en cierta manera el pastor es como un papá, y si no lo es, debe serlo. Claro que no da para la universidad, dice Eri, y que tú dices que es mi papá y no me das para la universidad, pero mi hijo no hay. Así también no le dicen los papás a los hijos. No quieren que porque el papá le tiene que dar todo, ¿no? Hay papás que no dan sino amor y prédicas y enseñanzas, ¿no? Gloria a Dios. Pero sí es bueno, sí es bueno que los hermanos, hombre, reconozcan la autoridad del pastor. Pastor, me retiro, voy a estar en tal parte. Eso es tan bonito, que la hermana se va a ir, te viene una cartica, porque no somos ruedas sueltas. No andamos de un lado para otro como judíos errantes, decía mi mamá. No ande, mi hijo, como judío errante. No, hay autoridades. Donde usted llegue, hay autoridades que hay que acatar y hay que respetar. Si se va a viajar, la autoridad de la iglesia. Mano, yo tengo que reconocer, gracias a Dios, que yo tengo que decir que son muy pocas las veces. Yo diría que son contaditas. Siempre he contado con el aprecio, el respeto de los creyentes, y eso es muy importante, porque eso nos ayuda a conservar el orden y a conservar la distancia. Hay algunos hermanos que a veces a mí me acerco tanto a ellos que se me olvida decirles hermano o hermana. Entonces les digo fulano, perano, y bueno, está bien porque soy el papá, pero siempre es importante que entre nosotros se emplee la palabra hermano, hermana, porque a veces vamos cayendo en muchas confianzas, porque nos vamos igualando mucho, y esa palabra hermano nos hace ver que en verdad somos hermanos, para aprender a respetarnos, porque la vida cristiana se basa en relaciones, ¿verdad? Cómo nos relacionamos. Entonces dice que a las ancianas como a madres. Hermana anciana, qué bonito saludar a los ancianos, respetarlos, cederles el puesto. Todo eso hay que recuperarlo, hermano, porque nos hemos olvidado de esos principios tan bonitos, ¿no? A las jovencitas
¿Cómo a qué? Como a hermanas, no como a María, fulana, perana, mirá, y no, como a hermanas con todo respeto. Amén. Y a los ancianos como a padres, con todo respeto. Eso es bonito. Yo quiero ser pastor cada vez más de una iglesia así, que es modelo de educación, de ética, de valores. Todo eso es hermoso, hermanos. Amén. Como creyentes debemos ser ejemplo de sujeción a la autoridad, no solamente a la autoridad de la iglesia, sino a las autoridades. Amén. Debemos sujetarnos en los siguientes campos. Por ejemplo, en el país, a la autoridad secular o civil o judicial. Debemos sujetarnos a la ley, entre otras cosas, que no nos gusta mucho eso, pero ¿qué podemos hacer, hermanos? Por ejemplo, sujetarnos a las autoridades para pagar impuestos. Eso que nos choca tanto, pero hay que pagar impuestos. Amén. Porque esas son las autoridades que están puestas de parte de Dios. El uniforme del policía, respetar su poder, no maltratar la autoridad del policía. Policía hay que reconocerle. Amén. Y tampoco sobornarle. Ojo con eso. Qué vergüenza un creyente sobornando a un policía. ¿Ah? ¿Verdad? Yo tengo mi manera de hacerlo. Porque una vez me paró, bueno, me han parado ya muchos. Uno me paró un día y yo cometí una infracción. Entonces él me dijo, Señor, y yo llevaba la Biblia ahí, pero él no la vio y me dijo, Señor, ¿usted es consciente que violó una norma? Dije, sí, Señor, soy consciente. Yo, bien, présteme el pase y los papeles. Y ahí mismo, eso es un momento como tensionante, ¿cierto? Que usted piensa 300,000 pesos la multa, 200,000 pesos. Y yo le pasé pero entonces él se queda mirándome, me dice, ¿usted qué hace? Porque yo ya había aprendido. Yo le dije, yo me dio como pena decirle que era pastor. Y usted es creyente, me dijo él, antes de que yo le dijera. Dije, qué pena yo, pastor, y violando vía por aquí. Pero los pastores también violan vía, ¿verdad? Entonces él me dijo, ¿usted es creyente? Porque me vio la Biblia ahí. Yo le dije, sí, yo soy creyente. Digo, ¿y a dónde se congrega? Y le dije, voy a la iglesia del Troncal. Entonces dijo, hombre, Señor, en memoria de mi abuelo no lo voy a partir. Dije, ¿cómo así? Es que mi abuelo iba a esa iglesia. Mi abuelo me enseñó a mí el evangelio. Y yo dije, gloria a Dios por el abuelo. Pero verdad, así me dijo, en memoria de mi abuelo no lo voy a partir. Gloria a Dios. Pero igual yo no le dije, no, ojo que es que yo tal cosa y echarle un carretazo ahí. No, yo sabía que allá yo lo había. Otra vez me paró otro tránsito y entonces igual cometió una infracción, sí, Señor. Pero como había sido algo para mí, según yo, tan leve, pero estuve de malas porque ahí estaba el tránsito, pero era muy leve. Yo le dije, Señor, mire, yo soy consciente, claro, pero usted tiene dos opciones. Usted tiene la ley porque usted la representa, pero también puede usar la misericordia si quiere. O no, porque hay una ley y hay misericordia. ¿Y cuál me va a aplicar, la ley o la misericordia? Y así charladito me aplicó la misericordia. Pero yo le reconocí la ley. O sea, no hay que pelearse con los agentes de tránsito. Si usted la hizo, páguela. Y si se le dan por misericordia, gloria a Dios. Está usted bendecido. Pero hay que ser responsable. Hay que sujetarse a la autoridad. Debemos respetar las autoridades civiles. Aquí también entran los amos y los patronos,
Pero este es un tema muy apasionante, muy bueno. Voy a dejarlo para el próximo domingo, porque voy a ser un pastor muy juicioso. A las 12 acabamos. Amén. Pónganse de pie y vamos a darle gracias a Dios. Qué bonita mañana, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Soberano Jesús, te damos gracias porque tu palabra sigue siendo nuestra luz, nuestra guía. Tu palabra sigue siendo nuestra fuente de inspiración. Bendícenos, Señor. Enséñanos siempre, Jesús, a ser sujetos a ti, Señor, primeramente, y después a todas las demás autoridades. En tu nombre santo, soberano Dios. Un cántico. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.